Muy bien, buenos días a todos. Sean bienvenidos a la quinta tutoría de la materia de esta materia de la ciencia en su historia. Ya se fijan, se nos queda esta tutoría, la sexta tutoría, la última tarea y su examen y ya finalizamos lo que es este ciclo, ¿verdad? Así que animarles a que continúen como han estado, ¿verdad? Entregando sus tareas, estando pendientes de todas las actividades de la plataforma, preguntando las dudas que tienen, no quedándose con eso, ¿verdad? Entonces, felicitarles por eso y animarles a que continúen así. Ya es el último esfuerzo, ya casi estamos por terminar. Así que pues en esta tutoría, como les mencioné la vez pasada, vamos a culminar lo que es la unidad 4 con el tema Ciencias Sociales, Orígenes y Desarrollo de la Estadística, la Economía, la Psicología y otras. Y vamos a empezar con lo que es la unidad 5. Ya luego se nos va a quedar una parte de la unidad 5 y lo que es la unidad 6 que es más corta para lo que es la tutoría 6. Y con eso ya finalizamos todo, ¿verdad? Así que nada más decirles que en la plataforma ya está la unidad 5, ¿verdad? Como pudieron ver, espero que hayan leído alguna parte de la unidad 5 y ya pues que la vamos a compartir. Y pues eso, que estén pendientes de cada una de las actividades que se van a ir presentando ahí a lo largo de todo. Entonces vamos a comenzar. Tenemos que no solo la física, la química, la biología y otras ciencias dieron grandes pasos en el siglo XVIII. En Francia e Inglaterra aparecieron las primeras teorías sobre economía que nos han dejado algunas ideas aún vigentes, ¿verdad? En la teoría anterior, si se fijaron, hablamos pues de cómo surgió la química, la biología, cómo se fueron surgiendo todas esas ciencias. Pues ahora vamos a hablar de otro tipo de ciencias que son las sociales, ¿verdad? Cómo se dio la estadística, cómo fue surgiendo la economía, cómo se dio a conocer la psicología también. Que sabemos que son ciencias que en estos tiempos son muy útiles, ¿verdad? Entonces, nada más que sus inicios no fueron tan anteriores como las otras ciencias que ya vimos. Entonces, vamos a hablar primero de las primeras teorías de la economía. Vamos a comenzar hablando de la economía. Se tiene que antes de este siglo era frecuente pensar que la riqueza consistía en los metales preciosos, oro y plata, ¿verdad? ¿Se recuerdan? En la antigüedad las personas así pensaban, ¿verdad? Que todo estaba en el oro y la plata. Entonces se tiene que a mediados del siglo XVII España ya estaba en problemas porque Francia le había quitado su hegemonía en Europa y los piratas ingleses asediaban las embarcaciones que traían oro y plata. Entonces, un siglo después, a mediados del siglo XVIII, también Francia estaba en condiciones calamitosas, dice. Entonces se tiene que la agricultura, que es la actividad más importante del país, se arruinaba por las trabas al comercio de granos y por los impuestos exorbitantes que tenían que pagar los campesinos. Como ya hemos visto, hablar de Lavoisier, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando hablamos de él? Decíamos que decía que los campesinos, o sea, eh, si tuvieran grandes impuestos, trabajaran mucho, les pagaba poco y por eso murieron muchas personas, ¿verdad? Entonces dice que entonces apareció en Francia una teoría llamada fisiocracia, en todo ese contexto, ¿verdad? Que estaba ya como decayendo Francia porque había muchos impuestos, entonces las personas ya estaban como en decaída. Entonces en ese contexto apareció lo que es la fisiocracia, que dice que estuvo de moda entre 1760 y 1780 y es considerada la primera teoría económica formulada y defendida con claridad. Entonces, la palabra fisiocracia se deriva del griego y significa el poder de la naturaleza. Eso significa la palabra fisiocracia. Y sin duda, porque la teoría pone el énfasis en dos actividades económicas que obedecen leyes biológicas, la agricultura y la ganadería. Entonces, la fisiocracia se enfatizaba en dos cosas, ¿verdad? No en el oro ni en la plata, sino en lo que era la agricultura y la ganadería, ¿verdad? Consideraba que esa era como el centro de toda la economía, que era lo más importante para hacer crecer a una determinada región. Entonces se tiene que los fisiócratas Francis Quesnay, Dupont
de Nemours y el marqués de Mirabeau identificaron lo que hoy llamaríamos valor agregado, ¿verdad? Algunos hemos escuchado ese término en algunos libros de economía y pues ellos fueron quienes acuñaron ese término. También se entiende que los fisiócratas hablaron de lo que es producto neto también, ¿verdad? Que hemos escuchado ese término en el trabajo, en todos esos lugares, ¿verdad? Entonces los fisiócratas fueron los que dieron a conocer ese término de producto neto, que se origina en la agricultura y ganadería y de la esterilidad de la industria y del comercio como fuentes de riqueza, ¿verdad? Entonces ellos también, los fisiócratas, hablaron eh, sobre cómo es la agricultura y la ganadería, ¿verdad? Era una gran fuente de riqueza, decían ellos. Entonces se tiene que después de una primera etapa en que los fisiócratas fueron perseguidos y sus libros secuestrados, alrededor de 1760 ya habían conseguido ser escuchados por algunas autoridades. En 1764 se decretó la liberación del comercio de granos. Entonces, como todo, ¿verdad? Cuando es algo diferente, pues se les persigue, pero poco a poco que se van dando cuenta las personas que no están equivocadas, pues se les va dando lugar, ¿verdad? Se tiene que todo el esfuerzo teórico y práctico de los fisiócratas fue insuficiente para resolver la difícil situación social del país. Mientras Inglaterra estaba ocupada creando un imperio colonial por todo el mundo, a pesar de retroceso que significó la independencia de las 13 colonias americanas, Francia se animaba a la revolución, la violencia y el terror, ¿verdad? Entonces, los fisiócratas lo que querían era ayudar a su país, ¿verdad? A que se desarrollara de una mejor manera. Pero como cada país tenía sus propias cosas, ¿verdad? Francia estaba por entrar a la Revolución Francesa, ¿verdad? Entonces estaban en problemas, entonces todo el esfuerzo pues no ayudó del todo. Buenos días, Carlos, bienvenido. Ahora se tiene que en las islas británicas la diferencia de nivel de vida entre la próspera Inglaterra al sur y la menos avanzada Escocia al norte generó también una reflexión sobre cómo producir y distribuir la riqueza. Eso se preguntaban. ¿Cómo se debe producir y distribuir la riqueza? Entonces hubieron dos pensadores escoceses que dedicaron sus esfuerzos a aclarar el problema. ¿Quiénes fueron esas personas? Pues fueron David Hume y Adam Smith. O sea, vamos a hablar de, de qué fueron haciendo cada uno de ellos. No sé si me escuchan bien todos, si no me escuchan me dicen, oigan, espero de que todos me estén escuchando. Si quieren que le suba el volumen, pues me dicen. Licenciada, yo la estoy escuchando, quizás sí es un poquito más alta la voz, pero sí se le escucha. Ah, bueno, muy bien, gracias Geraldine. Entonces le voy a subir un poquito para que se le escuche un poquito más. Vale. Bueno, espero que ahora sí me oigan bien, ¿verdad? Y si no me escuchan, pues me dicen, no hay problema, yo les subo más al micrófono y para que nos escuchemos bien todo, ¿verdad? Más o menos. Para que nos escuchemos bien todo, pero que tampoco les moleste la voz, ¿verdad? Anda por el CD. Vale, vamos a continuar entonces. Entonces dijimos que íbamos a hablar pues de Adam Smith y de David Hume. Creo que algunos ya han escuchado hablar de estos personajes. Se tiene que el primero, o sea, David Hume, escribió largos tratados sobre la naturaleza humana. Él se dedicó a eso, ¿verdad? A hacer algunas obras sobre cómo era la naturaleza de cada uno de los seres humanos. Decía, y muchas páginas en sus escritos tratan de lo que hoy llamamos economía. El problema planteado es la diferencia entre países ricos y pobres, eso así hizo David Hume, lo que genera la pregunta de si es posible y conveniente para los países ricos que los países pobres se vuelvan semejantes a ellos. Entonces, intentó dar respuesta en este libro. La respuesta de Hume es que es posible y conveniente, pues si los pobres dejan de serlo, tanto ellos como los ricos se benefician. Imagínense el pensamiento que tenía Hume, que a los ricos les beneficiaba que los pobres ya no fueran pobres, sino que fueran ricos. Entonces, porque decía que él que si era posible. Si los pobres dejaban de serlo, imagínense, o sea, ya no eran pobres, tanto
ellos, los pobres como los ricos, se iban a beneficiar, decía él, ¿verdad? Lo que podemos ver ahorita es que los ricos no quieren, ¿verdad? Que nosotros, que los pobres, pues salgan de la pobreza porque necesitan la mano de obra, necesitan que trabajen. Pero Hume decía de que no, que los ricos se iban a beneficiar con esto, ¿verdad? Con que los pobres dejaran de ser pobres. Miren su pensamiento. Luego, en 1776, Adam Smith publicó su famoso libro, que en español significa la riqueza de las naciones, ¿verdad? Entonces, como él se centró en toda esta parte, ¿verdad? En cómo se debía distribuir la riqueza, lo que decíamos. Por eso es que él hablaba de todo esto. Ahora, se dice que Smith también escuchó lo que entonces se llamaba filosofía moral. Estudió todo esto de lo que es la filosofía moral y que corresponde aproximadamente a lo que hoy denominamos ciencias sociales. Se tiene que en 1759 publicó su obra Teoría de los Sentimientos Morales, que es una obra fundamental para lo que comprender otra obra importante de él, que es La riqueza de las naciones, de la que hablamos. Entonces, publicó esos Sentimientos Morales, que es como, decía que era tan importante haber leído esa, porque si no, no se iba a entender lo que es la otra obra importante, que es La riqueza de las naciones. Además se tiene que hay un famoso ejemplo, tantas veces citado, que es sobre el panadero y el carnicero, que buscan su propio beneficio, ¿verdad? Cada quien quiere ganar, el panadero quiere ganar, el carnicero quiere ganar. Pero dice que al vender sus productos quieren su beneficio, ¿verdad? Pero la combinación de los intereses individuales resulta beneficiosa para la colectividad, ¿verdad? Él creía eso, y tenía pues como este ejemplo que tiene acá. Entonces, al final decía de que aunque cada quien buscara, cada persona busca estar bien personalmente, ¿verdad? Su beneficio personal, al final eso también resulta beneficioso para toda la colectividad. Es otro pensamiento que él tenía. Luego se tiene que, en su obra, La riqueza de las naciones, Smith explora 4 etapas de organización a las cuales la sociedad se ve empujada en sucesión histórica, a no ser que se encuentre obstáculos para hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas 4 etapas? Eran estas: cacería para poder sobrevivir, ¿verdad? Agricultura nomádica, feudalismo y finalmente interdependencia comercial, ¿verdad? Entonces, en el libro él se enfatizaba en eso, ¿verdad? De las personas de la organización, se tenían 4 etapas que eran estas, como iban sucediendo. Se tiene que en Adam Smith el interés egoísta de los individuos, lo que decíamos, lo que yo quiero personal, eh, redunda en beneficio de la sociedad mediante los mecanismos del mercado, ¿verdad? Entonces él siempre consideraba de que aunque cada persona buscara su beneficio, al final eso eh, beneficiaba a todo lo común. Buenos días, Manuel. Ahorita estamos viendo parte de lo que nos faltó de la cuarta parte y vamos a comenzar la quinta parte. Estamos en la página 250, como dice Zulma, gracias. Entonces, eso, ¿verdad? Ahorita estamos terminando la cuarta parte y vamos a comenzar la quinta parte. Y ya en la última tutoría vamos a terminar la quinta parte y ya a darle a la sexta parte porque es más poquito. Entonces, nuestro coordinador decidió así, ¿verdad? Como la sexta parte es más corta, decidió cortar en pedacitos para que nos distribuyéramos en todas las tutorías. Ahora se tiene que existe en la sociedad un mecanismo que permite superar las limitaciones del egoísmo, decía, ¿verdad? Que es la competencia entre los individuos. Desde la cuna hasta la tumba nos mueve el deseo de mejorar nuestra condición, ¿verdad? Todos deseamos eso. Luego, al enfrentarse los deseos de mejoramiento de individuos separados que compiten entre sí, el resultado es armonía social. Imagínense, o sea, él enfatizaba mucho eso, ¿verdad? Imagínense, o sea, se metía mucho en eso, ¿verdad? Que la competencia, eso al final de todo, era beneficioso para todos, no solo para mí, sino para toda la sociedad, ¿verdad? Entonces, al final iba a haber una armonía social, decía él. Entonces, eso era como su pensamiento más importante.
Luego se tiene que el punto de partida de la riqueza de las naciones, que es la obra más importante de él, es la división del trabajo. Gracias a que diferentes personas producen distintos valores, el trabajo consigue suplir las necesidades de los seres humanos. Entonces, por eso consideraba él de que la, la, mm, el beneficio de cada uno, ¿verdad? Ayudó a los demás, porque todos necesitamos diferentes cosas. Entonces, uno vendía pan, el otro vendía carne, el otro vendía huevos. Entonces, cada quien vería vender, pero las personas se beneficiaban de eso porque había como de dónde escoger, habían diferentes cosas para poder suplir las necesidades que él decía. También es necesario señalar que para Smith la división del trabajo da lugar a la mecanización e invención de máquinas, ¿verdad? Entonces, él dio lugar también a que se fueran incluyendo lo que son algunas máquinas. Entonces, con esta obra, La riqueza de las naciones, la economía consigue su condición de ciencia por fin. Entonces, porque es como la obra más importante. Ahora se tiene que, entre quienes concibieron sobre economía posteriores a Adam Smith, el más influyente por su impacto político en el siglo XX fue lo que es Karl Marx, ¿sí? De sus escritos en economía se deriva la teoría política en la que se apoyó la revolución de octubre de 1917 en Rusia, y de esta surge luego la Unión Soviética, que fue desaparecida en 1991. Entonces se tiene que en sus escritos Marx propone una explicación sobre el funcionamiento del capitalismo. Él incluyó el término capitalismo. Dice que está basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la explotación del obrero industrial. El capitalismo genera su propia ruina al entrar en discrepancia con las fuerzas sociales que surgen de la superación del feudalismo y de otras formas de organización social previa, ¿verdad? Entonces, dice que aquí fue la ruina porque las fuerzas sociales, o sea, las personas empezaron a ya no dejar, en pocas palabras, ¿verdad? Se asociaron y pues quisieron poner fin, ¿verdad? O sea, quisieron ya no dejarse, ya no trabajar siendo oprimido, ¿verdad? Entonces tiene que, a diferencia de Smith y otros economistas, la teoría marxista enfatiza el papel del conflicto y la contradicción entre capital y fuerza de trabajo. Hay una contradicción ahí, dice. Entre clases sociales, entre los dueños de medios de producción y los proletarios que solo pueden vender su fuerza de trabajo. Dice que imponerse a estos conflictos mediante la posesión pública de los medios de producción y la economía centralizada introduce la etapa del socialismo que permite eliminar la explotación capitalista, ¿verdad? Entonces esto pasó, entró el capitalismo, ¿verdad? Los ricos beneficiándose de los pobres, pero entonces también se fueron formando grupos sociales, ¿verdad? Para no dejarse, no permitir ya tanta tanta injusticia en lo que es el trabajo, porque vino una discrepancia, dice acá, ¿verdad? Con lo que las personas trabajaban y con lo que se les pagaba, no era justo. Ahora, para Marx y los marxistas, su teoría es científica, a diferencia de todos los enfoques anteriores en economía, que todavía eran filosóficos. El de Marx se consideraba eh, científico. Como suele ocurrir con las teorías científicas, la de Marx también incluye predicciones. Si se recuerdan anteriormente, ¿verdad? Veíamos que algunos personajes científicos no estaban del todo bien, ¿verdad? Pero esa ya predecían cosas que ya en años posteriores, con mayor tecnología, ya se daban a conocer que eran verdaderas, ¿verdad? Se incluye predicciones, dice, la desaparición de la clase media en los países capitalistas, algo que sucedió, un incremento en la pobreza de los proletarios, un aumento en el número y profundidad de las crisis económicas, ¿verdad? Entonces su teoría este, daba a conocer estas partes que iban a suceder y así fue sucediendo en muchos países. Acá Manuel Rivas nos dice, igual que nuestro lindo país, el rico beneficiándose de nosotros los pobres, exacto, Manuel, así como nuestro país y en muchos otros países, ¿verdad? Entonces por eso les puse esa imagen, decían, ¿verdad? El rico comiendo bien galán y los pobres
trabajando y los pobres ricos comiendo de los pobres, ¿verdad? De lo que los pobres hacen. Entonces se entiende que tanto Hume como Smith hablaron de aspectos personales como las pasiones y los sentimientos. Marx, en cambio, buscó leyes propias de la economía y las orientó al cambio político. Entonces él se metió bastante en la política. Para estudiar las pasiones y sentimientos personales se necesitaba una nueva ciencia. Esa ciencia que surge es, pues, la psicología. Por otra parte, refutar o confirmar las teorías en economía exigen la utilización de grandes cantidades de datos, lo que generalmente llamamos estadística. Digamos, pues, algo cada una de estas ciencias. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es la psicología. ¿Por qué? Porque como la economía vista como ciencia fue dada por Marx y ahí no entraban lo que eran los sentimientos ni nada. Entonces necesitábamos una ciencia que estudie esto. ¿Y cuál ciencia es? Pues la psicología que vamos a estudiar ahorita. Y luego más adelante vamos a estudiar la estadística que menciona acá. Antes de pasar, no sé si tienen algún comentario sobre lo que hemos hablado, cómo fue dándose el origen de la economía, las primeras teorías. Algunas se mantienen vigentes, ¿verdad? En nuestro tiempo, otras han ido desapareciendo y así, ¿verdad? No sé si tienen algún comentario, si no pasaríamos a ver cómo se dio el origen de la psicología y luego de la estadística. Bueno, prosigamos entonces. Vamos a proseguir aquí, ya nos había dado pues un comentario, ¿verdad? Vale. Entonces vamos a hablar ahora de los primeros pasos de la estadística. Me salté. A ver, espérenme que me salté una. No puse esto, vamos a comenzar. Bueno, entonces vamos a hablar de los orígenes de lo que es la psicología. Me salté, no me fijé. Vale, entonces se tiene que las teorías de Hume y Smith sobre el comportamiento humano eran filosóficas. Dice que para llegar a la experimentación y observación sistemática del comportamiento humano, hubo que esperar hasta el siglo XIX, en particular a la persona Wilhelm Wundt, autor de Principios de Psicología Filosófica, eh, para poder dar a conocer esta ciencia, ¿verdad? Entonces se tiene que Wundt investigó los umbrales en los que se produce la visión y otras sensaciones y trató de medir algunas propiedades de estas. Entonces, uno de los aportes es que dentro de lo que es la visión. Luego se tiene que Wundt se mantuvo enseñando hasta su ancianidad y se dice que atraía grandes cantidades de estudiantes hasta el extremo de que en el verano de 1912, cuando ya tenía 80 años, dio un curso a 620 alumnos. Imagínense qué cantidad de personas atraía este personaje. Wundt dice que su influencia en el desarrollo inmediatamente posterior de la psicología no fue tan fuerte como era de esperar, debido a la aparición de escuelas como la de Sigmund Freud. ¿Verdad? Yo creo que todos hemos escuchado a este personaje Sigmund Freud, ¿verdad? Que es fundador del psicoanálisis. Entonces, Wundt tuvo gran impacto cuando estuvo vivo, pero cuando él falleció hubieron otras personas que hicieron otras investigaciones y ya llamaron un poco más la atención de las personas. Entonces se trata de otra tendencia diferente dentro de la psicología, lo que es la psicoanálisis, centrada en la distinción entre estados mentales conscientes e inconscientes. Eso habla el psicoanálisis. Dice que dicha desaparición tiene larga historia. En 1880, el médico austríaco Joseph Breuer trató una paciente con severos problemas mentales. Dice que al hipnotizarla logró
que recordara eventos que en estado mental consciente había olvidado. Al animarla a hablar de estos recuerdos consiguió mejorar notablemente su condición y así se originó lo que es la terapia basada en la conversación, todavía empleada por psicólogos y algunos psiquiatras, ¿verdad? Entonces, este personaje, Joseph Dewood, eh, comenzó lo que es la terapia, ¿verdad? Comenzó hablando con esa persona de que tenía problemas mentales, la hipnotizó y luego ya en su estado normal él logró que hablara y eso le ayudó, ¿verdad? Entonces lo que hacen los psicólogos ahora, ¿verdad? Cuando una persona se siente mal, deprimida, algo, tiene problemas, pues van donde el psicólogo habla, lo escucha, lo hace que hable, ¿verdad? Más que todo lo que los psicólogos hacen es escuchar, ¿verdad? Escuchar a las personas. Y así eso hace que las personas mejoren lo que es un poco también. No sé, esa persona dio inicio a esto. Luego se tiene que también se había referido a los sueños muchos autores antes que Freud publicara en 1900 la interpretación de los sueños. Freud pues publicó esta obra, la interpretación de los sueños, en la cual defiende la idea de que la represión consciente durante el estado de vigilia puede dejar de funcionar cuando estamos dormidos. Esto hace que en los sueños se manifiesten aquello que normalmente está suprimido, ¿verdad? Entonces, en su libro, creo, de la interpretación de los sueños, hablaba sobre todo esto, ¿verdad? Nosotros cuando estamos como conscientes, se podría decir, reprimimos muchas cosas, ¿verdad? Que sentimos, muchos deseos, pero cuando estamos dormidos, pues, eso se quita. Entonces, se da a conocer eso, ¿verdad? Entonces, entre lo que es eso. Entonces, pues, ahí los sueños, nosotros, por eso dicen que los sueños están nuestros más grandes deseos, ¿verdad? Entonces, dice que aunque invisible e inaccesible, excepto mediante el análisis de sueños y de lapsus, el inconsciente influye en el comportamiento del individuo. Este es el origen de la terapia psicoanalista. El terapista trata de encontrar la causa oculta del comportamiento visible, lo que decíamos, ¿verdad? Por medio de escucharlo, los psicoanalistas van descubriendo qué causa eh, el problema que está teniendo una determinada persona. Luego aparecen otros personajes, que son Alfred Adler y Carl Gustav Jung. Se tiene que Alfred Adler dio más importancia al poder del sexo en el desarrollo psicológico individual. Decía que el niño carece de poder y sufre de un complejo de inferioridad, los niños. Luego trata de compensarlo con sus acciones durante el resto de su vida, ¿verdad? O sea, todos los niños tienen un complejo de inferioridad y lo van a pasar tratando de resolver durante el resto de su vida, consideraba este personaje Alfred Adler. Por su parte, el otro personaje, Carl Gustav Jung, consideró que la sexualidad infantil podía explicar algunos problemas mentales como la histeria, pero no otros más graves como la esquizofrenia, ¿verdad? Entonces, ellos hablaron sobre la sexualidad que también influía, la sexualidad de los niños influía en muchos problemas que podían tener las personas ya siendo adultas. Y eso eran los orígenes de la psicología. Ahí disculpan que no la puse ni en la diapositiva, se me pasó. Ahora sí vamos ya con los primeros pasos de lo que es la estadística. Se tiene que, como ya vimos en capítulos anteriores, ¿verdad? En 1660 se fundó la Royal Society, formada por un grupo de científicos. Ya en 1662, cuando solicitó admisión un comerciante de nombre John Brown, sin saber qué hacer, la directiva preguntó al rey Carlos II cómo proceder en relación con la solicitud, porque él era un comerciante, ¿verdad? Un científico, decían ellos. Entonces el rey les dijo que lo admitieran, no solo a él, sino a cualquier otro como él. Ese año Ground publicó un libro muy interesante, con los resultados de sus investigaciones en los archivos de parroquias. Entonces dice que John Brown consiguió toda la información sobre muertos desde 1604 hasta 1661, imagínense cuántos años, y la sistematizó, o sea, la ordenó. Los resultados aparecen en su obra Observaciones naturales y políticas sobre las boletas de muertos, o sea dio pasos en lo que es la estadística, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ordenó y sistematizó una gran cantidad de datos, y eso es lo que hace la estadística.
Porque dice, desde su comienzo la estadística tiene que ver con la recopilación y uso de gran cantidad de datos sobre algún tema. Dice, además, Ground formuló el primer cálculo de la expectativa de vida a una determinada edad, ¿verdad? O sea, hasta qué determinada edad posiblemente vamos a vivir. Entonces él dio este término también, es otro aporte de este personaje, John Ground. Luego se tiene que si se recopilan datos y se ordenan geográficamente, entonces tenemos lo que se puede llamar geografía estadística. Y el primer volumen de una gran colección de este tipo de estudios aparece en 1754 con el título de Nueva Geografía, por el alemán Friedrich Busching. Luego llega a los 11 volúmenes en 1792, 6 de ellos dedicados a Europa. Su obra consiste en la acumulación de enormes cantidades de datos de cada país. Un conocimiento detallado de la situación de un país entre la relación con los demás es necesario para tomar decisiones que tengan consecuencias sociales, y de ahí que este enfoque se conozca como estadística política comparada, ¿verdad? Entonces, la estadística política comparada lo que hace es comparar, como dice su nombre, ¿verdad? Cómo está un determinado país, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De la estadística, y eso le sirve a la política, para eso es. Luego se tiene que la estadística se caracteriza así por procesar datos, que pueden proceder de ámbitos muy diversos, o sea, de diferentes cosas. Luego aparece otro personaje, Francis Galton. Dice que Galton notó que las familias con varios individuos que destacan por sus habilidades, esta tendencia no se mantiene indefinidamente. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que si alguien es bueno en básquet, un papá es bueno en básquet, no toda su descendencia va a ser buena en básquet. Si ustedes, por ejemplo, son buenísimos en matemáticas, no quiere decir que todos sus hijos, sus nietos y toda su descendencia va a ser buena en matemáticas. Es lo que él decía. Por ejemplo, Juan Sebastián Bach fue un gran músico en una familia de músicos brillantes, pero sus parientes músicos no son tan famosos como él, dice. También los hijos de padres bajos tienden a ser más altos que sus padres, pero los de padres muy altos no suelen ser más altos que ellos, ¿verdad? Sino más bajos. Dice, si un equipo de fútbol tiene una larga racha de partidos ganados, puede estar seguro de que perderá algún partido tarde o temprano. Dice, aquí hasta el Real Madrid y el Barcelona tienen malas rachas, ¿verdad? Entonces, no está algo indefinido que se va dando siempre. Dice, como vemos cada día, los hijos de padres famosos en cualquier área no suelen serlo tanto como sus padres. Entonces, no es algo que se va dando. Es algo que dio a conocer, pues, un pensamiento de Francis Galton. Luego aparece otro personaje que es Carl Pearson. Dice que él publicó que es The Grammar of Science en 1892 y en 1900 inventó el test del chi cuadrado que tanto ocupamos, ¿verdad? En bachillerato, cuando se hacía la tesis, pues ocupaban el chi cuadrado, en la universidad también muchas personas ocupan el chi cuadrado. Entonces algo muy importante que dio a conocer pues Carl Pearson, ¿verdad? Y él tiene muchos libros que son muy bonitos. Yo los animo que si algún día ven un libro de él, de Pearson, de matemática, léanlo, son muy bonitos, muy completos. Dice que el chi cuadrado pues sirve para determinar la relación entre dos variables, por ejemplo, casos de cólera y de agua contaminada. Dice, a partir de muestras que se supone han sido tomadas al azar, pero compara dos cosas, de muestras al azar. Pearson se definió a sí mismo como un libre pensador desde muy joven y se involucró en disputas sobre cuestiones tan variadas como el sexo, la administración universitaria, socialismo y otros temas de su época. O sea que aparte de la estadística, pues se dedicó a muchas otras cosas, en muchas áreas se mantuvo también ahí como pendiente. Luego está lo que es la estadística y la probabilidad. Vamos a hablar ahora de ellas. Se tiene que la estadística tiene relaciones con otra rama de la ciencia que tiene raíces en la revolución científica, que es la teoría de probabilidad. Entonces, aquí aparece un personaje importante que es Girolamo Cardano. Se dice que él describe las leyes matemáticas básicas de la probabilidad en su obra Libros de Juegos al Azar. Tiene esa obra.
Se tiene que la afición al juego, él tenía una afición al juego, lo llevó a estudiar la probabilidad de ganar en juegos con 2 o 3 dados. Por si acaso la suerte no favorece al jugador, en su libro incluye trampas para ganar con engaño, ¿verdad? Entonces, él tenía como una obsesión por los juegos, o sea, jugaba mucho. Entonces, por eso estudió eso, hizo este libro. Y pues él encontró como algunas tácticas de cómo ganar haciendo trampa y pues él las da a conocer en este libro, se dice acá, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes han visto también algunas películas cuando hablan sobre casinos, también cuando están jugando, que hay algunas personas jugando cartas, ¿verdad? Hay una manera de hacer trampas, que estás contando los números y todo eso. Entonces, él también da tácticas aquí de cómo ganar con dados. Y me imagino que también con cartas lo puede haber hecho, de tácticas de cómo ganar. Luego también se tiene que la conexión entre estadística y probabilidad aparece ya en la correspondencia que sostiene en 1654 los matemáticos franceses Blaise Pascal y Pierre Fermat. Cuando aparecen estos personajes, Pascal y Fermat, ya se unen y aparece en que se corresponde lo que es la estadística y lo que es la probabilidad. Dice que este intercambio formula leyes que rigen los juegos de azar, que consideran leyes naturales, consideran estas personitas. Aquí Carlos Leyano nos dice que ha escuchado que Seren gana muchas veces y no lo dejan entrar en los casinos. Pues claro, ¿verdad? Los casinos no les favorece que las personas ganen, ¿verdad? Si de eso están lucrándose, ¿verdad? De todo lo que uno va a dejar ahí cuando pierde, pues eso les queda a ellos, ¿verdad? No les favorece que muchas personas ganen. Y muchas veces unas personas tienen como una racha de suerte porque van ganando, pero otras pues conocen las tácticas de cómo ganar, porque si hay, los casinos lo saben, nada más que no está permitido usarlas. Si ellos se dan cuenta que las usan, pues como dicen ahí, ¿verdad? Ya no los dejan entrar, los sacan y todo lo demás. Ahora vamos a hablar pues de estos personajes de Pascal y de Fermat, con qué fueron haciendo cada uno. Dice que Pascal hizo importantes aportes a la física y se le recuerda por la ley que lleva su nombre. Dice que la presión que se ejerce sobre un fluido encerrado actúa en todas las direcciones, ¿verdad? Entonces, este es el principio detrás de todas las máquinas y aparatos hidráulicos, ¿verdad? Es lo que hace eso. Buenos días y bienvenidas, no hay ningún problema. Bienvenidas, estamos comenzando ahorita. Vale, vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a hablar de otro personaje que es Fermat, Pierre Fermat. Dice que Fermat pasó a la historia sobre todo por su último teorema, según el cual él decía que la ecuación, no la puse acá, pero dice que x elevado a la n más y elevado a la n es igual a z elevado a la n, carece de soluciones para x, y y z cuando n es un número mayor que 2, ¿verdad? Si n vale a 3, 4, 5, esta ecuación no tiene solución, dijo Fermat. Entonces, cuando n vale 2, sí tiene solución, y es algo que nosotros conocemos, ¿verdad? Que es el teorema de Pitágoras. X cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado, ¿verdad? Eso menos cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, esta ecuación con n igual a 2 sí tiene solución, pero ya cuando n vale más que 2, él decía que no. Luego, en 1993, el matemático inglés Andrew Wiles, después de 8 años de trabajo, logró probar ese teorema de que x a la n más y a la n igual a z a la n no tiene solución cuando n es mayor que 2. Luego aparece otro personaje, Pierre Simon de Laplace. O sea, Laplace es otro personaje que ustedes van a ver también en matemática. Él publicó lo que es Ensayo filosófico sobre las probabilidades, y este sirve de introducción a la tercera edición de una obra de grandes dimensiones que es la teoría analítica de las probabilidades. Son obras como más importantes, una que sirve de base para la otra. Entonces, así como Cardano había escogido el juego de dados como ejemplo para ilustrar los principios de la probabilidad, lo que ya vimos,
Laplace escoge otra situación también sencilla, presente cuando lanzamos una moneda al aire. Entonces, nosotros vemos cuando lanzamos una moneda al aire, solo hay dos posibilidades de obtener cara o obtener corona, ¿verdad? Y en base a esto, pues él fue dando todas las cosas de la probabilidad. De igual manera que el otro personaje lo hizo con el Cardano, lo hizo con los dados, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 6? Cuando lanzó un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número impar? Y así, ¿verdad? Muchas probabilidades. Entonces, con estos ejemplos se basan para dar muchas leyes estos personajes. Luego tenemos lo que son los orígenes de la lingüística. Tenemos que hoy distinguimos entre la filología y la lingüística, pues mientras la primera es descriptiva, o sea, la filología es descriptiva, la lingüística es explicativa, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Se tiene que la filología estudia textos de lenguas con escritura y literatura, o sea, las dos cosas. La filología estudia eso, ¿verdad? Los textos escritos, o sea, de lenguas con escritura y literatura. Y la lingüística explica cómo funciona un idioma, tenga una escritura. O sea, la lingüística se enfoca en el sonido, en cómo funciona ese determinado idioma, aunque no se tenga cómo se escribe. Entonces, la filología es específica de cada idioma, en tanto que la lingüística se interesa por relaciones generales entre todos los lenguajes naturales conocidos, son diferencias entre las dos. Tiene que la filología nació en Alejandría cuando se compararon varias versiones de la Odisea y se estableció cuál de ellas era la auténtica. Entonces, en todo ese conflicto de cuál era la auténtica, pues ahí se dio paso a lo que es la filología, ¿verdad? Para ver cuál era la correcta, porque él estudiaba lo que era la escritura, la literatura. También nació allí lo que es la lingüística, con los primeros estudios de gramática. Pues aquí surgieron estas dos ciencias. Luego aparece Leibniz, quien había defendido la idea de que todos los idiomas se derivan de uno solo, el que hablaba Adán y Eva. Y hasta se le ocurrió reconstruirlo, ¿verdad? No se consideraba eso, ¿verdad? Que todos los idiomas que hablamos hasta el momento, que hablaban hasta el momento, pues tenían origen en un solo idioma. Pues, ¿cuál idioma era ese? Pues el que hablaban los primeros personajes que existieron en el mundo, que fueron Adán y Eva. Y se le ocurrió reconstruirlo, pero no se tiene así que lo haya hecho, ¿verdad? Luego, en 1822, el lingüista alemán Jacob Grimm dio un gran paso al encontrar la correspondencia de sonidos entre lenguajes separados por el tiempo y la distancia. Luego aparece lo que es el término estructuralismo, y aquí aparece el personaje Ferdinand de Saussure. Con los trabajos de él aparece lo que es el estructuralismo. Su libro principal es Curso de Lingüística General, que apareció en 1916. Después de su muerte, dice, en vez de percibir los lenguajes como constituidos por elementos separados y dispersos, esta corriente los ve en sus relaciones, se ve cómo se van relacionando todas. Luego tenemos los orígenes de la sociología. Dice que fue en el siglo XIX cuando se empezó a hablar de sociología, antes no se había hablado de ella, como una ciencia aparte, ¿verdad? El término fue acuñado por el personaje Auguste Comte, que es fundador del positivismo, ¿verdad? Entonces este personaje es como el más importante de la sociología, Auguste Comte, que además fundó el positivismo. Su término fue acuñado por él, perdón. Según él, el pensamiento humano ha pasado por tres estadios o etapas, según este Augusto Comte: la religiosa, la filosófica o metafísica y la positiva o científica. Es decir, que la persona pasa por esas tres etapas. En la primera, o sea, la religiosa, se atribuye a los dioses todo cuanto ocurre, ¿verdad? En la etapa religiosa, yo todo lo que vemos alrededor, es por Dios, es por Dios, es por Dios. Luego en la segunda, se utilizan explicaciones basadas en las ideas abstractas y especulativas, o sea, en la filosófica, ¿verdad? En ideas ya no que no miro, ¿verdad? Sino algo más allá. Y dice que solo cuando se llega a la etapa positiva se someten a prueba las teorías mediante la observación sistemática y la experimentación controlada, ¿verdad? Entonces antes solo era primero a Dios, luego a lo que yo supongo, y al último ya yo experimento y veo que sí es verdad lo que estoy pensando.
Dice que entonces cuando nace el método científico, que llega a su culminación con una ciencia que engloba todas las demás y se llama sociología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que probar que lo que estoy haciendo está bien, ¿verdad? Por eso es que nace el método científico así, dice. Entonces, Comte habló de etapas por las que ha pasado la humanidad, pero él mismo pasó por varias fases, dice. Su positivismo aparece sobre todo en la primera, de 1826 a 1854, caracterizada por dos grandes obras, Curso de Filosofía Positiva y el Discurso sobre el Espíritu Positivo, escrito que sirve de introducción a una obra dedicada a la astronomía. Así que después de 1846 su pensamiento cambia de una manera sorprendente. El positivismo se convierte en una iglesia, en su propio catecismo y de la cual él es sumo pontífice, como que él era el que ordenaba todo, ¿verdad? Entonces, dice un antecesor al movimiento que se llama funcionalismo es este personaje, Augusto Comte. Luego aparece el otro personaje, Durkheim. A pesar de eso, vamos a hablar del funcionalismo. En el funcionalismo, este enfoque se centra en las instituciones y se pregunta cuáles son las funciones específicas que ejerce cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, ¿qué institución, tal institución, qué función debe dar cada institución? Eso se enfoca en lo que es el funcionalismo. Entonces dice que el funcionalismo surge del pensamiento de otro francés que es Émile Durkheim, a quien se considera el verdadero padre de esta nueva ciencia del funcionalismo, ¿verdad? Augusto Comte solo es como un antecesor a esta, el funcionalismo. Se tiene que en 1895, en las reglas del método sociológico, Durkheim definió los hechos sociales como modos de actuar, pensar y sentir externos al individuo, que posee un poder de coerción en virtud del cual se impone a las personas. Se tiene que en esta obra establece las reglas que debe seguir un sociólogo, que son varias que están acá. Vamos a hablar un poquito de ellas. Dice que primero debe desechar todas las ideas preconcebidas y utilizar solo aquellos criterios y conceptos construidos científicamente. O sea, debe olvidarse de todo lo que tiene, las creencias, y empezar a crear uno nuevo. Además, hay que definir y dividir el hecho social por estudiar. Luego se procede a la búsqueda y recopilación de los datos pertinentes, a partir de los cuales se puede obtener conclusiones, como el método científico. Y además solo se deben tener en cuenta los aspectos objetivos del hecho social, decía un, un sociólogo debe ser así. Luego dice que en 1897 Durkheim escribió una famosa obra titulada El suicidio, pero se mencionó en este tema. Dice que en vez de ver este fenómeno como un problema psicológico, o sea, de la persona propia, lo analiza en función de variables colectivas. Dice que el suicidio ocurre con menos frecuencia en sociedades donde los individuos están más integrados en grupos, pero cuando están en grupos como tienden a hacer menos los suicidios. La decisión de quitarse la vida, que parece enteramente personal, aparecía así condicionada por aspectos de la colectividad. Este enfoque novedoso en aquella época fue mal recibido por muchos de sus contemporáneos que veían en la nueva ciencia de la sociología una amenaza para la moral y la religión, ¿verdad? Veían algo diferente. Entonces, eso, ¿verdad? Entonces este personaje vio lo que es el suicidio de una manera diferente, ya no como un hecho personal, sino que también las personas a mi alrededor pueden influir para eso, para que yo no lo haga o pues para que yo decida hacerlo, ¿verdad? Y como siempre, fue mal recibido. ¿Por qué? Porque tenían miedo y lo veían como algo diferente que podía afectar la moral de ese tiempo o la religión que se tenía pues en ese tiempo. Y así terminamos lo que es los orígenes de esas ciencias sociales, de la psicología, la sociología, eh, la economía y todo eso que vimos, ¿verdad? No sé si tiene algún comentario sobre esto. Aquí terminamos lo que es la unidad 4 y pasaríamos a lo que es la unidad 5.
Bueno, vamos a comenzar con la unidad 5 entonces. Vamos a comenzar primero hablando de lo que es del átomo a las partículas subatómicas. Dice que cuando Demócrito y otros filósofos griegos propusieron la idea de que la realidad se compone de átomos, en el vacío dieron lugar a una de las ideas más fecundas en la historia de la ciencia. Entonces aparece el personaje aquí, Joseph Proust. Dice que es nacido en Francia, pero profesor en Madrid, en España. Dice que estableció la ley de las proporciones constantes, este personaje, Joseph Proust. Luego aparece el personaje William Proust, quien tuvo una idea interesante. ¿Cuál fue la idea de este personaje? Dice que los átomos de los elementos podrían estar compuestos de partes, ¿verdad? Entonces esto dio lugar a otras cosas, entonces este es el aporte de este personaje. Aunque de esto al final resultó falso, pero fue como el boom que fue en ese tiempo de ellos. Ahora aparece el personaje John Dalton, que dice que él habló sobre la conexión con la ley de las presiones parciales en los gases. Según esta presión de una mezcla de gases es el resultado de la suma de las presiones de los gases separados que ocupan un volumen equivalente al de la mezcla. Es lo que decía la ley de este personaje John Dalton, la ley de los gases. Luego se tiene que su aporte principal a la ciencia tiene que ver con los tamaños y pesos relativos de los átomos de los elementos, a partir del hidrógeno, que es el más liviano de todo, ¿verdad? Entonces él también intentó medir lo que los átomos y medir y pesar, ¿verdad? Lo que eran los átomos, ¿a partir de qué? Del hidrógeno. Si en base al hidrógeno él pesaba los demás. Luego se tiene que la química se encontraba eh, en un estado de confusión, pues no había acuerdo en los métodos para escribir las fórmulas para representar las estructuras de las sustancias en términos de sus moléculas y átomos. Porque lo que pasaba es que uno usaba una determinada lenguaje para escribir fórmulas y otras personas otra, ¿verdad? Entonces, para resolver este problema, el químico alemán Auguste Kekulé, que es el inventor del concepto de valencia, convocó el primer congreso científico de toda la historia. Por eso es importante este personaje. Le convocó el primer congreso científico en toda la historia, que tuvo lugar en 1860 en la ciudad de Karlsruhe, en la misma región del sureste de Alemania. Entonces dice que dio a conocer aquí y aquí se pusieron ya de acuerdo de cómo debían escribir ciertas fórmulas, qué lenguaje deben usar y todo lo demás. ¿Para qué? Para que todos hacerlo igual, ¿verdad? Y no equivocarse. Ahora dice, vamos a ir con el razonamiento que llevó a la determinación de peso o masas moleculares. No que saben ese dilema de cómo pesar, ¿verdad? Entonces, primero vamos a aclarar lo que es peso y masa. ¿Sí? Tenemos que peso es la fuerza ejercida por la gravedad sobre un cuerpo. Eso se le llama peso. Y masa es la cantidad de materia que hay. Esa es la masa, ¿verdad? Entonces, por eso algunas personas dicen que cuando la ven alguien cholo, ¿verdad? Que pesa bastante, pero no, ¿verdad? Porque el peso es la fuerza ejercida por la gravedad y ya la cantidad de materia que se mira, ¿verdad? Eso ya es masa. Entonces son conceptos diferentes que hay que conocer. Ahora, aparece el personaje Canizaro, quien enfatizó en la necesidad de diferenciar entre átomos y moléculas, ¿verdad? Y así poder llegar a describir con precisión y consenso las fórmulas de los compuestos químicos. Entonces ella empezó a escribir fórmulas de compuestos químicos, pero para eso era necesario diferenciar qué era un átomo y qué era una molécula. Entonces, en la segunda mitad del siglo XIX tiene lugar una serie de acontecimientos que conducen la investigación en otra dirección, la de las partículas subatómicas, ya que empezó a hablar de partículas subatómicas, de las cuales la primera en descubrirse es el electrón, es la primera partícula subatómica que se descubrió, el electrón. Luego aparece el personaje William Hilbert, dice que es autor del libro sobre el imán, que investigó la atracción natural del imán, se recuerdan, ya habíamos dicho anteriormente. Se fijó también en esta propiedad de atracción adquirida por fricción y la llamó electricidad, así la llamó él. Se dio cuenta de que no solo el ámbar, sino también otros objetos, por ejemplo algunas piedras,
adquieren por fricción la misma propiedad de atraer pedazos de papel, lana, etcétera. Entonces, no sé si ustedes han hecho el experimento, ¿verdad? De peinarse el cabello con un peine y luego el peine, ¿verdad? Jala lo que son papelitos de papel. Ustedes con un papelito de papel y se jalan. Es de lo que él fue dándose cuenta, ¿verdad? Entonces vemos que ahora vamos a que a finales del siglo XIX hay varios descubrimientos de gran importancia, años atrás. En 1895, Wilhelm Röntgen descubre lo que son los rayos X, que vamos a ver más adelante. En 1896, Henry Becquerel, la radioactividad. En 1897, Joseph John Thomson, quien no pudo estudiar ingeniería por falta de recursos y cursó matemáticas, física y química, anunció el descubrimiento de lo que es el electrón, ¿verdad? Fueron algunos descubrimientos que se fueron dando, muy importantes. Dice que una vez descubierto el electrón y explicado cómo una partícula dentro del átomo, había que explicar cómo se relacionan, ¿verdad? Esto es lo que faltaba. Entonces, se tiene que una esfera con carga positiva, tiene que ese personaje, Thomson, propuso un modelo o representación gráfica del átomo. ¿Cuál es ese modelo? Pues en una vez decía que era una esfera con carga positiva con electrones incrustados, como las pasas en un pudín, ¿verdad? Entonces se imaginan ustedes un pastel con pasas, así era el modelo que dio Thomson. Ya en 1911, Ernest Rutherford, nacido en Nueva Zelanda y profesor luego en Cambridge, que era discípulo de Thomson y uno de los pioneros en el campo de la radioactividad, empezó a usar otro modelo del átomo. ¿Cómo lo hizo él? Él decía que era un núcleo en el centro con unos pocos electrones girando alrededor. Dice que en realidad este modelo lo había propuesto antes un científico japonés poco conocido, ¿verdad? Por eso es que se lo atribuyó a él. Y dice que puesto que el núcleo ocupa entonces un puesto semejante al Sol y los electrones se comportan como los planetas, esta representación se conoce con el nombre de modelo solar o planetario, ¿verdad? Entonces es como lo hizo eh, Rutherford, ¿verdad? Entonces él que es uno de los que conocemos ahorita. Y Thomson pues era como un pudín, se lo imaginaba él. Ahora pasamos ya a ver lo que es la teoría de los cuatro elementos y los cuatro humores, de los cuatro elementos y los cuatro humores, algunos temas centrales en el desarrollo de la ciencia, ¿verdad? Cómo se dio paso, ¿verdad? De los cuatro humores se dio paso a otro desarrollo de la ciencia y también de los cuatro humores. Y se dice que los textos usados eran los de Hipócrates, Galeno, Tages y Avicena. Así que se enseñaba lo siguiente: el cuerpo humano tiene cuatro humores. ¿Cuáles eran esos cuatro humores? La bilis amarilla, la sangre, la flema y la bilis negra. Entonces cada uno tiene propiedades particulares y aquí se ve una combinación de la teoría de los cuatro humores, ¿verdad? Entonces es lo que vimos anteriormente, que la bilis amarilla era una cosa, ¿verdad? La sangre significaba otra, lo colérico y todo lo demás. Entonces es como un recordatorio. Vemos cómo comienza ahora lo que es la final de la teoría de los cuatro elementos. Vamos a ver cómo se dio ese decaimiento. Así que a diferencia de la teoría atómica, que sobrevivió o resucitó, la de los cuatro elementos finalmente desapareció, ¿verdad? La atómica se mantuvo un tiempo, pero la de los cuatro elementos pues desapareció. Dice, pero no fue fácil su sustitución por otra. En los famosos cuatro elementos de los griegos podemos distinguir, por un lado, la tierra y por otro, los tres restantes. ¿Por qué? Porque se decía que la tierra, ¿verdad? No era un elemento en sí, porque lo que vemos, la tierra era compuesta, lo que decimos tierra nosotros no es el elemento tierra que ellos decían. Dice que la idea de un elemento llamado tierra no es obvio, pues lo que vemos es una composición de innumerables cosas. Quizá por este motivo los partidarios de la teoría del flogisto distinguieron varios tipos de tierra, según sus propiedades en relación con el fuego, concebido como el elemento transformador de los otros tres, ¿verdad? Entonces, ellos concebían al fuego, es lo que le decían, ¿verdad? Eh, Eran como el elemento transformador, por eso dijeron que habían varios tipos de tierra, lo que nosotros le llamamos tierra.
pero no era el elemento tierra en sí. Se tiene que al estudiar la composición del agua y del aire, así como el fenómeno de la combustión en el fuego, surgen algunos de los temas básicos de la ciencia a partir del siglo XVIII y llegan a constituir una gran visión integrada y coherente de los finales del siglo XIX. ¿Cuáles son? La diferencia entre elementos compuestos y mezclas será la relación entre temperatura, volumen y presión de los gases, la diferencia y relaciones entre átomos y moléculas, la explicación del calor como movimiento de las moléculas, la relación entre calor, energía y trabajo, también las diferencias entre los elementos y sus compuestos explicadas en términos de las propiedades de los átomos, los modelos corpuscular y ondulatorio que para explicar el comportamiento de la luz, también la relación entre la luz como una onda y otros fenómenos de campos como la electricidad y el magnetismo. Usted tiene que la ciencia del periodo victoriano, es decir, la de la época de la reina Victoria en Inglaterra, avanzó tanto y tuvo éxitos tan espectaculares que muchos la consideraban completa y definitiva, decían, ¿verdad? Entonces hubieron tantos inventos en ese tiempo que uno decían, ya hemos terminado, ya todo está hecho. Entonces, luego se dio lo que es la final de la teoría de los cuatro humores, ¿verdad? Ya se dio el final de los cuatro elementos. Ahora vamos con los cuatro humores. Y aquí parece, se tiene que en biología y medicina el aporte de este alemán, Rudolf Ludwig Karl Virchow, ayudó mucho a completar el panorama que acabamos de describir. Dice que se le atribuye haber dado fin a la teoría de los cuatro humores, que se remontaba a Hipócrates y a sus seguidores de muchos siglos atrás, y según la cual la enfermedad es un desequilibrio entre las sustancias básicas del cuerpo, eso es lo que se creía. Entonces, ya en 1858 apareció la obra que lo ha hecho famoso, que es titulada Patología celular. Dice que en ella demuestra que todos los tejidos sanos o enfermos constan de células. El principio general que formula es, todas las células descienden de células, lo que él cree. Dice que se aplica también a la transmisión más bien lenta entre un tejido sano y un enfermo. Dice que una aplicación del principio enunciado por Virchow es que no existe generación espontánea de seres vivos a partir de materia inerte, contra lo admitido durante milenios, ¿verdad? Un montón de tiempo en que se creía que de una carne podrida nacían moscas y todo lo demás, pero los admitió la generación espontánea. Entonces, pero él se dio cuenta que no, ¿verdad? Estuvo en contra de eso. Luego aparece el personaje Louis Pasteur. Dice que ofrecería la prueba experimental. Disculpe, licenciada. Hola. Fíjese que ya no puedo observar la presentación. Ya no puede, Presentación. la presentación ya no la logra ver, Geraldine. Vamos a ver. Los demás, no sé si la logran ver. No, ya no la veo. Yo sí. Yo sí la veo, Ah, pues Geraldine, si los demás la ven es porque el internet suyo es entonces. Porque si fuera un errorcito de acá, entonces no la vería nadie. Entonces, quizás le está fallando el internet a usted y por eso no la logra ver. Pero si es en internet ya se va a restablecer y la va a poder ver, porque si los demás dicen que sí logran verla, mire. Entonces Geraldine debe de ser el internet. Lo que tiene que hacer nada más es esperar que le cargue, ¿verdad? Y pues cuando ya se haya cargado, pues le va a salir de nuevo a usted la presentación. Porque sí, entonces por eso debe ser por el internet. Ok, voy a intentarlo. Y si no, pues ahí va siguiendo del libro, ¿verdad? Porque en el libro está y después, si usted quiere la presentación, yo la puedo mandar. Al correo solo me manda usted un correo y yo se la mando. Ahí como usted quiera, si tiene problemas con ello, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de lo que es Louis Pasteur. Dice que él ofrecería la prueba experimental que refutaba la generación espontánea. Él dice que en condiciones estériles no se produce fermentación ni putrefacción, ni aparecen larvas ni insectos
en la carne, lo que ya nos dimos cuenta que es la realidad, ¿verdad? Entonces Pasteur demostró eso. Pasteur se hizo famoso por sus investigaciones sobre contaminación e infección en las industrias francesas del acero y el vino, las que salvó de la ruina, ¿verdad? Entonces estaba dando mucha contaminación y él se dio cuenta por qué y lo salvó de la ruina, lo que dicen ahí. Dice que sus investigaciones permitieron la vacunación contra la terrible enfermedad de la rabia. Imagínense, algo que en nuestro tiempo nos sirve mucho. Con base en sus trabajos sostuvo la idea de que las enfermedades se deben a agentes externos, que son los gérmenes, y esta convicción lo puso en conflicto con la teoría de Virchow. Entonces, vamos a ver. Veamos ahora cómo obtuvo Pasteur sus notables resultados basados en la experimentación. Vamos a ver. Entonces se tiene que, antes de Pasteur estaba el médico inglés Edward Jenner, que trató de hacer algo contra la viruela. Se tiene que, que es una de las enfermedades más temidas en épocas pasadas. En algunos brotes de la epidemia morían una de cada 3 personas, afectadas y muchos sobrevivientes quedaban ciegos o desfigurados. Entonces, Jenner encontró los siguientes datos. Primero, que los sobrevivientes de la enfermedad adquirían inmunidad, se dio cuenta de eso, entonces empezó a ver por qué va. Entonces, si se inoculaba a personas sanas con pus sacado de heridas de personas enfermas, se podía adquirir inmunidad, decía él, pero no había seguridad en que el resultado que a veces era faltado, ¿verdad? A veces funcionaba, adquiría inmunidad, pero a veces no, ¿verdad? Se contagiaban. Y luego decía que existía una enfermedad de las urbes de la vaca llamada vacuna, decía él, que a veces se transmitía a humanos quienes entonces adquirían inmunidad contra la viruela, se dio cuenta de esto. Entonces, de hecho, las lecheras tenían fama de gozar de buena salud debido a su contacto con la vaca. Entonces, este personaje Jenner empezó a estudiar todo esto. O sea, Jenner encontró varios casos de sobrevivientes de la vacuna, que se llamaba así, ¿verdad? La vacuna. En 1796, con líquido extraído de una póstula o ampolla de una lechera que se había contagiado de vacuna, inoculó a un niño a quien expuso a la viruela sin que se contagiara de la temible enfermedad, ¿verdad? Entonces, aplicado a otras personas, el líquido conservaba su potencia y así nació el método de la vacunación, ¿verdad? La palabra vacuna cambió de significado y con los años la viruela fue la primera enfermedad que llegó a desaparecer de la tierra por este procedimiento, o sea, por la vacuna. Entonces, así fue como surgió la vacuna, ¿no? A través de todo esto. Y por este personaje, Edward Jenner, ¿verdad? Quien se dio cuenta que vacunando, ¿verdad? Infectando un poco, y se dan cuenta, porque ustedes saben que la vacuna lo que hacen es meternos el virus, nada más que no ataca ese virus. Entonces, lo que hacen las defensas es estar pendientes. Entonces, ya cuando viene el verdadero virus, ya nuestras defensas están alertas y ya no nos contagiamos, lo que hacen las vacunas. Y él se dio cuenta de esto en su tiempo. Entonces tiene que en la interpretación de los hechos vemos de nuevo el choque entre lo que atribuían efectos únicamente a agentes internos, o sea, propios, y quienes buscaban agentes externos. Se tiene que Pasteur descubrió que si el vino se calienta a 44 grados centígrados, este organismo moría y el vino no se agriaba. Aunque los productores de vino al principio se negaron a calentar el producto, finalmente aceptaron y así se libraron de la ruina económica, ¿verdad? Él les ayudó a todo este proceso. Luego aparece el personaje Robert Koch. Este personaje Robert Koch, que él hizo estudios sobre el anthrax, algo tan temido en muchos tiempos, ¿verdad? Dice que fue él quien introdujo una serie de técnicas que luego se generalizaron entre los microbiólogos, entre ellas el uso del análisis para teñir las bacterias y así verlas mejor, empleo de gelatinas y derivados de algas para alimentar los cultivos y el aislamiento de cultivos en frascos. Con estos procedimientos consiguió aislar las bacterias causantes de otras enfermedades, además de la del anthrax. Dio como unos métodos de cómo proteger de bacterias, ¿verdad? A muchos, los cultivos y todo lo demás. En 1882, Koch identificó lo que es el bacilo de la tuberculosis, ¿verdad? Y el 24 de marzo de ese año presentó su descubrimiento a los colegas médicos en Berlín. Cada año tiene lugar en esa fecha el Día Mundial de la Tuberculosis como parte del esfuerzo por erradicar
tan temible mal, pero sabemos que la tuberculosis en su tiempo tuvo muchísimas muertes, ¿verdad? Por su causa. Entonces, por eso es que se le da este día, porque él descubrió el bacilo de la tuberculosis para poder ayudar a erradicarla. Luego, en 1883, Koch logró explicar cómo se transmite la peste bubónica, causada por la bacteria Yersinia pestis. Entonces, que en el siglo XIV había amenazado con exterminar a la especie humana, ¿verdad? Fue algo muy, muy grave. 5 años después demostró el ciclo de la bacteria Vibrio cholerae y con ello completó los descubrimientos del médico inglés John Snow durante la epidemia del cólera que asoló Londres a mediados de este siglo, ¿verdad? Entonces, John Snow estudió lo del cólera y él como que concluyó, ¿verdad? Esos estudios. Luego está otro personaje que es Max Joseph von Pettenkow. Dice que a pesar de que este médico estudió el efecto de la contaminación del suelo y del agua en la difusión del cólera y conoció bien los estudios de Koch y Pasteur, se negó obstinadamente a admitir la teoría de los gérmenes como una causa de enfermedades. Pero o sea que este personaje decía que lo externo no afectaba. Para probar su tesis, imagínense, se tragó un cultivo de bacteria de cólera para demostrar que los agentes externos no influían, ¿no? Increíblemente no le pasó nada, pero su temeridad solo sirvió para prolongar una disputa que hoy nos parece absurda. Nosotros sabemos que los gérmenes afectan, obviamente, pero él no estaba de acuerdo y para probarlo hizo eso. Imagínense qué extremo llegó y milagrosamente podría decir que no le pasó nada. Dice que si no fuera por esta obstinación no habría pasado la historia y no estaríamos mencionando ahora. Fue muy obstinado. No obstante, y como en otros ejemplos examinados antes en la historia de la ciencia, ambas posiciones, la de Virchow y la de Pasteur, eran correctas si se hubieran visto como explicaciones parciales. Pues ahora entendemos que hay dos tipos de enfermedades, las contagiosas y las que son propias y degenerativas. Entonces los dos estaban de acuerdo. Virchow que decía eh, que habían contagiosas y las otras degenerativas que eran propias, como decía Pasteur. El problema de Virchow no estaba en proponer el origen interno de las enfermedades, con exclusión de toda participación de factores externos. Ese era el problema de él, ¿verdad? En que no decía que nada se propagaba de afuera, ¿verdad? El pensamiento de Virchow. Entonces dice que es curioso que Virchow se aferrara a esta visión de la enfermedad justamente en los tiempos en que John Snow en la Tierra consiguiera explicar que el cólera se propagaba por el consumo de agua. Se recuerdan que vimos la vez anterior, ¿verdad? En el capítulo anterior, de agua contaminada con materia fecal. Y el otro personaje en Austria lograba establecer la conexión entre el contacto con cadáveres y la transmisión de la fiebre puerperal entre parturientas, de lo que ya hablamos, ¿verdad? Se recuerdan que hablábamos de que había muchas mujeres que después de tener a sus hijos morían, y era porque los doctores, los que estaban estudiando, ¿verdad? Estudiaban cadáveres y después iban a atender a las parturientas, entonces ahí no se lavaban las manos y se contaminaban. Entonces, por eso a las mujeres les daba esta fiebre y muchas de ellas morían. Entonces decía que es difícil ver cómo Virchow no aceptaba que los agentes externos sí afectan, y a pesar de que estaban habiendo todas estas investigaciones que se estaban dando. Luego aparece lo que es la luz. Vamos a ver si es considerada una onda o una partícula, una disputa que se extiende, ¿verdad? ¿Será onda o será partícula? Dice que es fácil ver la diferencia entre una partícula y una onda. Dice que una partícula se mueve en una línea en una sola dirección, es la propiedad de la partícula, mientras que las ondas se propagan por el espacio. Dice que cuando choca con un obstáculo, una partícula se detiene o rebota, mientras que una onda lo rodea sin detenerse, ¿verdad? Porque se van propagando. Entonces dice que al encontrar una roca cerca de la playa, un coco que flota se detiene, mientras que la ola que lo arrastra continúa su camino adaptando su forma a la del obstáculo, ¿verdad? Es como el ejemplo que dan ellos. Entonces dice que es muy difícil contestar a la pregunta de si la luz es una partícula o una onda,
por la razón de que una veces se comporta como partícula y otras como onda, por extraño que parezca, ¿verdad? Entonces, por eso es que se tiene esta disputa de si será si la luz es una partícula o es una onda que se tiene. Ya que aparece el personaje Francesco Grimaldi. Dice que él ha llevado a cabo un sencillo experimento que apuntaba hacia una visión ondulatoria de la luz, o sea que la luz era una onda. Dice que por un agujero hizo entrar un rayo de luz en una habitación oscura. Luego lo sacó por otro agujero y lo proyectó en una pantalla. Ahora, en la pantalla vio un parche de luz diferente a la luz original en dos aspectos. Tenía bordes de color y era más grande que el original. Entonces, él de todo esto dedujo que al pasar por el hoyo, en general, cerca de todos los bordes, la luz se dobla hacia afuera, fenómeno que él llamó difracción. Entonces, él amplió el experimento colocando un objeto pequeño en la trayectoria del rayo y encontró que la sombra formada por el objeto tenía bordes de color. Entonces, Grimaldi concluyó que la luz se mueve como una onda, no como una partícula. Decía que si la luz fuera un haz de partículas, no podía explicar el resultado de por qué su experimento había dado esto, ¿verdad? Él decía eso, porque eso él se convenció que, no, que, eh, que era una onda, una onda. Entonces tiene que Newton tenía 21 años cuando Grimaldi murió, y se supone que leyó el libro donde explicaba sus experimentos, el libro de Grimaldi, publicado después de la muerte del autor. El libro no lo persuadió y así Newton se convirtió en el principal y más famoso defensor de la teoría corpuscular, ¿verdad? Decía que era una partícula, no una onda. Tiene que, después de que el gran científico murió en 1627, el matemático suizo Leonhard Euler, en una carta fechada en 1760, comparó la luz con el sonido, ¿verdad? Él comparó la luz con el sonido de este personaje Euler. Ahora se tiene que, entre la formulación de la teoría corpuscular de Newton y el resurgimiento de la teoría ondulatoria de la luz, hay un descubrimiento y una medición muy importante, que es la siguiente. Es hablar sobre la velocidad de la luz. Y aquí aparece pues lo que es Galileo. Dice que Galileo en cambio pensó que la velocidad de la luz se podía medir e intentó hacerlo con un sencillo experimento, ¿verdad? Un sencillo experimento que nosotros lo podemos hacer en casa, dice acá. Dice que nosotros lo podemos hacer en casa de esta manera, ¿verdad? Dice que el experimento es tan sencillo que se puede repetir fácilmente con dos personas y dos linternas o focos. En la oscuridad, una persona enciende y apaga inmediatamente su linterna. Cuando la otra persona ve la luz momentánea, enciende su linterna e inmediatamente la apaga. Se mide el tiempo transcurrido entre la emisión de la señal y la recepción de la respuesta y la distancia entre los dos participantes en el experimento, ¿verdad? Así como él veía la velocidad de la luz, como este personaje Galileo hizo el experimento. Luego aparece otro personaje, Ole Roemer. Dice que en 1679 pronosticó que un eclipse de un satélite de Júpiter llamado Io, el cual tendría lugar el 9 de noviembre, tardaría 10 minutos más en verse que lo esperado según cálculos previos. Imagínense. Dice que el éxito de su predicción pasó a la historia como uno de los grandes logros de la ciencia. La predijo de que estaban mal los cálculos y que se iba a tardar 10 minutos más. Y así fue. Luego, en 1726, el astrónomo inglés James Bradley, que era amigo de Newton y de Harvey, resolvió este mismo problema, pero con otro método lo hizo. Luego, aunque se debió esperar hasta 1838 para que el astrónomo alemán Friedrich Wilhelm Bessel lograra finalmente medir el paralaje de una estrella, Bradley en 1728 logró medir la velocidad de la luz. Imagínense, logró medir la velocidad de la luz. Luego se tiene que Bradley dedujo la relación entre la velocidad de la Tierra y la de la luz. La de la luz. Esta es aproximadamente 10.000 veces mayor que la primera. Sabemos que la velocidad de la Tierra
alrededor del Sol se aproxima a 30 kilómetros por segundo en promedio. La velocidad de la luz, por tanto, es de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, se tiene. Y pues así es como se tiene todo esto, ¿verdad? Luego aparece otro personaje que es Thomas Young. Thomas Young dice quien diseñó un famoso experimento para probar el comportamiento ondulatorio de la luz. Él hizo un experimento. Dice que en 1800 Young comparó los dos modelos ya conocidos para explicar la naturaleza de la luz, el corpuscular de Newton y el ondulatorio de Huygens, y defendió el de Huygens, ¿verdad? Pero sabemos que Newton es un científico, era un científico muy conocido, ¿verdad? Entonces es muy difícil ponerse en contra de él. Entonces muchos lo criticaron porque se puso de acuerdo con el modelo ondulatorio de Huygens y no el corpuscular de Newton. Voy a aparecer otro personaje que es Agustín Fresnel. Él es muy famoso por llevar a cabo sus investigaciones sobre la luz. Se dice que en 1817 la Academia Francesa anunció un concurso para premiar el mejor trabajo sobre difracción. Se presentaron únicamente dos concursantes y solo uno fue considerado digno de estudio, dice que el de Fresnel. Los tres jueces designaron para juzgar el trabajo eran partidarios de la teoría corpuscular newtoniana. Pero más que eso, eran científicos capaces de reconocer que podían estar equivocados. Porque ese personaje, Fresnel no estaba de acuerdo con Newton, ¿verdad? Con la teoría corpuscular, sino con la ondulatoria. Entonces, lo presentó a estos científicos, y esos científicos, a pesar de que apoyaban a newtoniana, lo reconocieron, ¿verdad? Y empezaron a investigar a ver si estaban equivocados. Dice de los tres, los tres jueces más famosos es Pierre-Simon Laplace, quien había empezado una brillante carrera de astrónomo y matemático como asistente de Lavoisier. De que también famoso era otro miembro del jurado, el matemático Simeon Denis Poisson, ¿verdad? Que también es otro famoso que tiene muchos libros, quien tuvo una genial idea de tratar de refutar el modelo propuesto por Fresnel. Entonces él dijo, me parece interesante, voy a tratar de ver que eso no es cierto. Y así terminamos cómo fue dando esa disputa entre si la luz era onda o era molécula, ¿verdad? O partícula. Entonces, luego pasamos a ver lo que es de la luz y la electricidad al electromagnetismo, cómo se fue dando este paso. Dice que partículas y ondas interactúan en otros dos ámbitos de la naturaleza conocidos desde milenios atrás, pero que empiezan a comprenderse mejor durante la revolución científica de los siglos XVII y XVIII, y a unificarse finalmente con James Clerk Maxwell, la electricidad y lo que es el magnetismo. Vale, aquí permítanme, que están haciendo una preguntita, mano arriba. Dice, y es onda partícula. Fíjese que está esa disputa. Aquí el libro no resuelve, solo va diciendo los personajes que dicen una cosa y otra, porque como dimos al inicio, si se fijó Manuel, decimos que muchas veces se comporta como onda y otras veces se comporta como partícula. Entonces, solo presenta aquí como la disputa, ¿verdad? De muchos personajes que dicen que es una onda, apoyaron eso y pusieron su énfasis en eso, y otros dijeron pues que era partícula y también dieron sus opiniones y todo lo demás, ¿verdad? Nada más que aquí, si se fijan, ustedes ya leyeron, no concluye, ¿verdad? Si es una onda o una partícula, solo da a conocer las opiniones de los diferentes personajes. Es lo que hace el libro. No sé si ustedes lograron ver o han estudiado un poco más sobre ciencias. Pues aquí entonces aquí el libro sí solo da las teorías, ¿verdad? Entonces ustedes tienen tiempo de involucrarse un poco más en lo que es la ciencia, ¿verdad?
podrían ya ir viendo si cuál teoría convence un poco más, ¿verdad? Se podrían ir viendo. Pero aquí el libro solo da eso, ¿verdad? Las teorías nada más, si es onda o es partícula. Yo la verdad no me he metido mucho en eso de la ciencia, entonces no les sabría decir si ya ahora en nuestro tiempo ya se definió. Que este libro es bastante nuevo y ustedes se fijan, no ha dado a conocer, o sea, no concluye, no sé si ustedes ya lo habían leído, ¿verdad? No concluye que sea una cosa o sea la otra, ¿verdad? Solo da las teorías que esto apoya esto, nada más. Entonces no sé, Manuel, si le quito su duda, aunque sea un poco, ¿verdad? Espero que sí. Vale. Ahora sí, vamos a pasar a ver lo que es de la luz y la electricidad al electromagnetismo, cómo se dio ese cambiecito, vamos a ir viendo. Entonces dice que, le decía, partículas y ondas interactúan en otros dos ámbitos de la naturaleza conocidos desde milenios atrás, pero que empiezan a comprenderse mejor durante la revolución científica. Y llegan a unificarse finalmente con el personaje James Clerk Maxwell. Y eso es la electricidad y lo que es el magnetismo. Dice que aparece el personaje Hilbert, que en su gran obra publicada en 1600 había explicado el magnetismo y concebido la Tierra como un gran imán. ¿Se acuerdan? En capítulos anteriores hablamos de eso, él consideraba que la Tierra era un imán, aunque aún faltaba averiguar mucho acerca de la electricidad para conocer ambos fenómenos. Luego aparece el personaje Otto von Guericke. Dice que él experimentó con azufre para producir la electricidad. Además, dice que en conexión con la electricidad, numerosos inventos, experimentos, demostraciones y discusiones despertaron el interés de las multitudes en el siglo XVIII, en varios países de Europa y al otro lado del Atlántico. Entonces, vamos a mencionar algunos de esos, eh, de esos, de esos experimentos y demostraciones. Primero uno es la del físico Henry Cavendish, de quien ya hemos hablado en conexión con la composición del agua. Él llevó a cabo numerosos experimentos con electricidad, que sin embargo no fueron conocidos sino hasta mucho después, ¿verdad? Lo que hizo muchos experimentos con electricidad. Dice que James Clerk Maxwell recogió, editó y publicó sus manuscritos a partir de 1878. Maxwell repitió cuidadosamente todas las experimentaciones descritas por Cavendish, incluso aplicar el cuerpo propio eh, a descargas eléctricas de diferente intensidad para calcular la diferencia. Entonces, hasta eso hizo él. Gracias a Maxwell sabemos que Cavendish distinguió entre cantidad e intensidad de la electricidad. Luego, otro cosa es donde aparece el astrónomo inglés Stephen Gray, que él descubrió lo que es la diferencia entre materiales aislantes y conductores eléctricos, que conocemos, ¿verdad? Que es un material conductor, que es un material aislante. Dice que descubrió que los metales son conductores. Ya sabemos nosotros que en un metal la electricidad se pasa, ¿verdad? Mientras que en general los compuestos orgánicos, como la madera y todo lo demás, son aislantes. ¿Por qué? Porque la electricidad por ahí no se transmite. Luego también en Holanda, Peter van inventó lo que se conoce como botella de Leyden. Dice, por la ciudad holandesa donde vivía. Y eso se trata de un recipiente revestido con metal por dentro y por fuera, lleno de agua. Era lo que él inventó. Luego también en 1746, en la corte de Luis XV en Francia, Jean-Antoine Naudet llevó a cabo una demostración para complacer al rey y mostrar a todos las maravillas de la electricidad. Vamos a ver lo que hizo. Dice que colocó 148 guardas reales en fila y tomados de las manos. El primero y el último tocaron un aparato para acumular electricidad. Cuando la descarga se produjo, todos los guardianes saltaron al mismo tiempo al sentir el golpe. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la electricidad por las personas se pasa. Poco después le tocó el turno a un grupo de monjes cartujos en las calles de París, que formaban una fila de alrededor de 300 metros, larga,
Dice que el salto de tantos monjes en el mismo instante fue muy divertido para los espectadores, aunque no quedaron testimonios sobre qué pasaron o sintieron los monjes, pero solo se enfatizaron en eso, que fue divertido lo que hicieron. Luego también, entre otros que vieron demostraciones de Noyet, en la corte francesa estaba el político y científico aficionado norteamericano Benjamin Franklin, quien enseguida notó el parecido de lo que había visto con lo que pasa cuando cae un rayo. Dice que él se dio a proponer la teoría de que la electricidad consiste en un fluido constituido por partículas capaces de atravesar distintos materiales, ¿verdad? Eso propuso él al ver eso, cómo se transmitía de cuerpo en cuerpo. También en Italia tiene lugar en este siglo la disputa entre Luigi Galvani y Alessandro Volta. Galvani era biólogo profesor de medicina en Polonia. Según él mismo, un día notó que unas ancas o patas de rana se contraían de repente con solo que las tocase la chispa eléctrica, ¿verdad? Entonces lo que hacen, como lo que hacen nosotros, los doctores, cuando nos ven los reflejos, pero esto es lo demás. También notó que cuando un asistente tocaba un nervio con un escalpelo, el músculo de las ancas reaccionaba con una contracción, aunque solo se podía repetir esta experiencia cuando los dedos húmedos del asistente tocaban los clavos metálicos que sujetaban la hoja del cuchillo de la pieza del hueso con la que se sostenía entre los dedos. Son cosas que se dieron cuenta en ellos. Luego también, como ha pasado con otras teorías científicas y aplicaciones tecnológicas, la literatura pronto recogió el novedoso tema de lo que es la electricidad también, ¿verdad? No se quedó atrás. Entonces, en 1818, Mary Wollstonecraft publica en Londres lo que es la obra Frankenstein, o El Prometeo moderno. En esta obra, Frankenstein es un científico suizo que logra dar vida con la electricidad a un monstruo formado con pedazos variados de cadáveres, ¿verdad? El monstruo se rebela contra su creador y lo mata. Luego la trama se popularizó, pero con un cambio de nombre. Después Frankenstein pasó a la historia más bien como el nombre del primero y más famoso monstruo de la ciencia ficción, mientras originalmente era el nombre del científico. Imagínense, no sé si ustedes sabían eso, ¿verdad? Frankenstein era el científico, pero a lo largo de la historia se le dio el nombre al monstruo, ¿verdad? Que dio vida por medio de electricidad. Entonces en la literatura también se incluyó lo que era la electricidad. Luego aparece también lo que es el personaje Michael Faraday, que dice que aunque sus contribuciones a la ciencia son numerosas, nos interesa aquí en particular su descubrimiento de que una corriente eléctrica puede crear un campo magnético y viceversa, ¿verdad? O sea, al revés, ¿verdad? Ese descubrimiento más grande de él, ¿verdad? Que una corriente eléctrica puede crear un campo magnético. Un campo magnético puede crear una corriente eléctrica. Ahora, también Faraday tenía claro ya en 1871 que si se hace pasar una corriente eléctrica por un alambre enrollado alrededor de una barra de hierro, esta funciona como un imán, con un polo en un extremo y otro polo en el otro extremo, uno negativo y el otro positivo, ¿verdad? Eso dio cuenta también Faraday, con las propiedades de atraer cada polo al opuesto y rechazar los semejantes. También se preguntó entonces si se podría conseguir el efecto contrario, es decir, obtener una corriente eléctrica a partir de una barra de hierro magnetizada. Después de varios experimentos se dio cuenta de que al mover un imán hacia afuera y hacia adentro de un alambre enrollado conseguía que se formase una corriente eléctrica en el alambre. De tal modo se puede generar electricidad a partir del magnetismo, principio en el que se basa la dínamo o generador de electricidad. Se tiene que en los experimentos siguientes Faraday relacionó lo que es la electricidad con la química. De sus investigaciones surgieron lo que son las aplicaciones industriales que hoy llevan los nombres por él inventados. Por ejemplo, electrólisis, electrolito, electrodo, ¿verdad? Son cosas que él inventó y que se dan a conocer por medio de la química.
También fue en 1831 cuando Faraday escribió un artículo en el que por primera vez afirma que la naturaleza está llena de lo que llamó él líneas de fuerza, ¿verdad? Él acuñó como este término de líneas de fuerza. También Faraday propuso entonces una idea revolucionaria. En vez de presentar los átomos como partículas dotadas de fuerza, más bien había que verlos como nudos o concentraciones en las líneas de fuerza, que serían la realidad más básica de la naturaleza, decía él. También Faraday incluyó en esta visión del mundo otra fuerza conocida que era la gravedad. Fue Faraday que incluyó este término de la gravedad. Luego, 2 años después, dice que Faraday amplió aún más sus ideas sobre las ondas como líneas de fuerza para explicar la luz a partir de la electricidad. Intentó explicar la luz con la electricidad. En su visión de las cosas, la luz sería una vibración de líneas eléctricas de fuerza. De esta manera, no necesitaría el éter para explicar la prolongación de la luz, pues bastaría con que existiese la electricidad, ¿verdad? Como algunos daban como origen lo que era el éter, ¿verdad? Eso, a esa fuerza vital que algunos creían, algunos personajes creían. Ahora dice que cuando James Clerk Maxwell nació en 1831, Faraday tenía 40 años. A diferencia de Faraday, Maxwell recibió una sólida formación matemática y de hecho llegó a ser uno de los grandes matemáticos en la historia. Dice que aunque su nombre no sea tan conocido como el de Newton, el de Maxwell, los historiadores de la ciencia suelen colocarlo al mismo nivel de Newton, imagínense, por su formulación matemática de las ecuaciones que explicaban lo que en adelante se conocería como electromagnetismo y por la gran cantidad de problemas a los cuales dio solución. O sea que Maxwell fue un gran personaje, ¿verdad? Nada más que no tiene mucha fama. De allí la conveniencia de detenernos en su logro, dice, pues nos permite retomar varios de los temas vistos en secciones anteriores de este libro. Dice, sus aportes a la ciencia son muy diversos. Vamos a ver algunos de los aportes que él tuvo. Primero dice que los anillos de Saturno. El principal aporte de Maxwell a la astronomía se enmarca dentro de la visión newtoniana de cuerpos-movimientos y se relaciona con los anillos de Saturno. Es uno de los aportes que él hizo. También de la viscosidad de los gases habló él. También él dio a conocer sobre las ondas electromagnéticas. Él se propuso estudiar todo eso también. Entonces, ya en 1862 llega a la conclusión de que la luz consiste en las ondulaciones transversales del mismo medio, que es la causa del magnetismo y de la electricidad, Maxwell, ¿verdad? Entonces, él estaba ya más de acuerdo, ustedes decían que eran ondas, ¿verdad? Porque decía que consiste en ondulaciones transversales del mismo medio, que es la causa del magnetismo y de la electricidad. Eso decía que él era la luz. Ahora, con Maxwell, la ciencia entra en una fase diferente a la estudiada hasta ahora. La diferencia la vemos en dos aspectos, que son los siguientes. Primero, dice que lo que importa en el resultado de sus investigaciones es la formulación de ecuaciones matemáticas que permiten calcular lo que ocurre en determinadas circunstancias, ¿verdad? Y son muchas ecuaciones matemáticas que son importantes. También, al hablar de ondas y líneas de fuerza, Maxwell predice que eventualmente se descubrirán otras clases o tipos de ondas con longitudes y frecuencias diferentes, ¿verdad? Él se adelantó a eso. No se dio cuenta que había otros tipos de ondas, pero o sea, dice acá que predice, ¿verdad? Que van a haber y ya en nuestro tiempo sabemos que hay diferentes tipos de frecuencia y de onda, ¿verdad? Ahora, hay otro aspecto en la vida de este gran científico que merece destacarse. Dice que de regreso en la Universidad de Cambridge en 1871, profesor de física Maxwell organizó el laboratorio Cavendish. Entonces este laboratorio es como el más importante de este tiempo. Acá, permítanme. Ángel Rodríguez dice que se tiene que retirar, no hay ningún problema, ya van a ser las 12. No se preocupe, y si puede terminar de ver la tutoría, y si no me escribe por cualquier duda, no se preocupe. Que tenga feliz fin de semana.
Vale, entonces, como decía, ¿verdad? Este personaje también muy importante eh, es esto, ¿verdad? Que él hizo lo que es este laboratorio Cavendish. Dice que de todos los laboratorios del mundo, ninguno ha llegado a ser tan famoso como este. Entre otras muchas investigaciones que han cambiado la historia, fue allí donde en 1953 Watson y Crick descubrieron lo que es la estructura molecular del ADN. Imagínense qué importante ese laboratorio donde se han dado descubrimientos de suma importancia. Entonces, es el último aporte como bastante importante de este Maxwell. Ahora dice que hemos dicho ya que Maxwell pronosticó el descubrimiento de nuevos tipos de ondas, las cuales cumplirían sus ecuaciones, ¿verdad? Como hizo muchas ecuaciones. Pronto se vio que tenía razón. En Alemania, el físico Heinrich Rudolf eliminó cualquier duda que quedara sobre la existencia de las ondas electromagnéticas de las que había hablado Maxwell, al construir un aparato que producía ondas de radio. Entonces ya se dieron cuenta pues que habían diferentes tipos de ondas. Y ahora vamos al último temita, que es el descubrimiento de los rayos X y la radioactividad. Se dice que la aceleración de electrones descubiertos por Thomson a fines del siglo XIX explica otro tipo de onda, la famosa rayos X. Se trata de ondas más cortas que los rayos ultravioletas que se obtienen cuando los electrones acelerados chocan contra una placa metálica, la cual difiere según sean las aplicaciones deseadas. Entonces, acá dice que fueron descubiertos por Wilhelm Conrad, eh, quien también se interesó por los rayos catódicos, que es el que descubrió lo que son los rayos X. También se tiene que, sobre ese descubrimiento tan espectacular, nos interesa hacer 4 observaciones, dice. Primero, que al abrirse un nuevo campo de posibilidades con su aplicación en medicina y otros ámbitos. ¿Por qué? Porque vaya que ustedes saben, pero se han fijado, son muy utilizados en la medicina. También, como en el caso de otras tecnologías novedosas e inesperadas, también los rayos X despertaron oposición y temor, ¿verdad? Como todo lo nuevo. Y también en 1901 se empezaron a otorgar los premios Nobel en física, química y fisiología. El primero en recibirlo en física fue Röntgen. También su descubrimiento condujo enseguida al de la radioactividad, que es otra cosa importante, ¿verdad? Luego aparece la personaje Mayra Skłodowska, que es el nombre propio de quien ha pasado a la historia como Marie Curie, la esposa de Pierre, dice. El premio Nobel de Física en 1903 fue otorgado al matrimonio Curie y a Henry Becquerel por las investigaciones de los tres sobre la radioactividad. También el descubrimiento de la radioactividad resolvió varios problemas, al encontrar una nueva fuente de energía antes insospechada, dice, y que al principio parecía inagotable, que amplió lo que es la edad de la Tierra y del Sol, ¿verdad? Otro de los problemas que hemos venido viendo, ¿verdad? Saber qué edad tenía la Tierra, qué edad tenía todo lo demás. Luego aparece el otro personaje que es Rutherford. Dice que Rutherford introduce la idea de partículas subatómicas para explicar de esta manera lo que son los rayos X y la radioactividad. Es algo que introdujo este personaje Rutherford. Y luego dice que lo último que nos interesa de Rutherford es su modelo del átomo. Dice que en vez del pudín con pasas de Thomson, el suyo es el del núcleo en el centro con una nube de electrones a su alrededor, ¿verdad? Es uno de los más utilizados en nuestro tiempo, ese método. Entonces, y así finalizamos lo que es esto, ¿verdad? Es lo que, bueno, como finalizamos esta tutoría. No sé si tienen algún comentario. Acá estoy viendo que Manuel Rivas me dice, Geraldine no pudo volver a entrar a la tutoría. Ah, vaya, no hay problema, Manuel. Dígale a Geraldine que no hay ningún problema. A ver, porque quizás el internet le estaba fallando a ella, ¿verdad? Porque ya no estaba pudiendo ver la diapositiva. Entonces díganle a Geraldine, Manuel, usted que se contacta con ella, que si tiene alguna pregunta, pues que me escriba el correo y ahí yo le mando lo que ella quiera. Cualquier cosa, que no se preocupe, dígale. Ah, y Zuma me dice que aún no aparece en el sistema Prometeo. Entonces quizás el licenciado no ha podido subirla porque yo ya le mandé el correo, fíjese.
preguntándole por qué no las había subido, ¿verdad? Entonces le voy a, le voy a volver a escribir, pero ustedes no se preocupen, o sea, sus notas están, las notas que están aquí en plataforma, esas notas son las notas que tienen. Ahí el problema es con nosotros, así que ustedes no tienen que preocuparse, si allá no aparecen, sus notas están, de eso no se va a preocupar, yo le voy a preguntar yo a él que las suba, ¿verdad? Porque esas son sus notas que aparezcan, con las que le van a aparecer ya para el ciclo, pero por lo demás no se preocupen que ustedes no tienen ninguna culpa y las notas que están allí en la plataforma, esas les van a aparecer antes de que termine el ciclo, de eso no hay duda, así que de eso no se van a preocupar. Y pues ahorita se lo quedaría, miren, la última tarea que todavía no está, ¿verdad? Dada las indicaciones del coordinador, cuando ya las tengan, si tienen preguntas me dicen. Y qué más nos faltaría, la última tutoría y su examen final de la unidad 4, 5 y 6, y con eso ya terminamos ya el ciclo, ¿verdad? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta y no se desanimen, ya es lo último, lo último, lo último que les queda. Esfuércense mucho, ¿verdad? En las, en las preguntas. Yo trato de ser muy tranquila con ustedes cuando reviso las tareas, ¿verdad? Trato de eso, ¿verdad? De apoyarle, porque a mí sé que tienen muchos trabajos, muchos trabajan, ¿verdad? Otros tienen familia, tienen hijos, esposa, este, pues todo eso, ¿verdad? Tienen otras materias que llevan, yo lo sé. Entonces, en su tarea yo trato de ser lo más tranquila cuando las califico, ¿verdad? Pero ustedes también den su máximo esfuerzo, o sea, que demuestren que están poniendo el interés a la materia. Así que sigan pendientes de todas las actividades, ¿verdad? Entonces acá Juan dice, sí, fíjese que como las indicaciones las pone el coordinador, yo supongo que si fijaron la indicación de la tarea anterior, usted me decía que no la había puesto y las puso el mismo día, el mismo día de la tutoría las puso más tarde, entonces esperemos, tal vez las pone ahora en la tarde o mañana o el lunes, a más tardar él las va a poner. Entonces, porque él va siguiendo lo de la ruta de aprendizaje, sí, la ruta de aprendizaje va siguiendo él con la fecha para ir subiendo cada cosa. Entonces, pero no se preocupen que ya entre ahora, mañana o lunes, él va a subir las indicaciones para que ustedes ya se pongan con todo y ya con la última tarea, ¿verdad? Porque ahí sí es de esperar las orientaciones que él pone, ¿verdad? Porque él es quien decide establece los aspectos que va a evaluar y es de que ustedes pues pongan, o sea, hagan eso, lo que él dice, cabalito, porque así voy a evaluar yo. Sí, Manuel, es lo que decíamos, de que aún no están las notas, pero que ustedes no se preocupen, que antes de que finalice el ciclo ahí van a estar. No las ha subido aún nuestro coordinador, ¿verdad? Pero las notas que les aparecen a ustedes en plataforma, esas les van a aparecer en el sistema Prometeo. De eso no se preocupen, no es culpa, no es nada que ustedes se hayan equivocado, no. Ahí van a aparecer, así que de eso pueden estar tranquilos, ¿sí? Nada más desde que ustedes estén pendientes del sistema Prometeo para que revisen que coincidan cuando ya aparezcan. Pero de ahí que no aparecen, al final van a aparecer, no se preocupen por eso. Ahí las mismas notas que ustedes saben que tienen, esas van a tener. Vaya, feliz fin de semana. Entonces, no sé si alguno tiene otra pregunta. Gracias, Carlos. Gracias, Manuel. Feliz fin de semana a ustedes y feliz fin de semana a todos, ¿verdad? Disfruten y pues ánimo con todo, todas las actividades que tengan. Ah, Juan pregunta Gracias, licenciada. si este miércoles habrá tutoría, perdón, no sé quién está hablando. Sí, sería este miércoles habría tutoría porque la tutoría normal sería la siguiente, ¿verdad? Entonces ahí me pueden hacer preguntas. A mí me gustó que el miércoles pasado ahí me hicieron las preguntas. El miércoles antepasado sería, ¿verdad? La semana pasada, cabal ahí pusieron sus preguntas ustedes y pues espero yo que les haya servido su tutoría. Entonces este miércoles también habría tutorías de paso para que esperemos ya estén las indicaciones de la tarea. Entonces ustedes ahí me pueden preguntar, ¿verdad? Lo que no hayan entendido de la tarea. ¿A qué hora sería la tutoría, Liz? Quedamos que era de 9 a 10. Eran las tutorías de repaso al miércoles de 9 a 10. Ah, vale. Gracias, entonces, feliz tarde. Bueno, Fátima, feliz tarde para usted también.
Feliz tarde, Suma, para usted también. Bueno, feliz tarde para usted también, Juan Antonio. Y por cualquier duda, pues ahí estamos, ¿verdad? El día miércoles me pueden preguntar o cualquier otro día. Me preguntan al correo o a la plataforma, ahí estamos pendientes, no se preocupen. Cuídense mucho, entonces, mucho ánimo, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Feliz fin de semana.